Bienvenidos nuevamente, yo soy Carlos Meilán, asistente a cooperativas, trabajo en el INTI en la gerencia de asistencia tecnológica para la demanda social. En la capacitación anterior, en la número 2, nos habíamos quedado en la cuestión de para qué sirve clasificar a los diferentes costos. Habíamos visto habíamos empezado a ver para qué servía clasificarlo entre costos fijos y variables. Entonces habíamos visto el concepto de contribución marginal, que era el precio de venta menos el costo variable, y ya nos habíamos introducido en un ejemplo. Estábamos en una organización que compraba y vendía calculadoras, que son estos productos que están aquí. Habíamos dicho que los costos fijos, no importa por qué, ya que esto es un ejemplo y no viene al caso, tiene un costo fijo de 6.800 pesos mensuales. Costo de adquisición de la calculadora, que son los costos variables, es de 65 pesos por cada calculadora comprada. Es el costo variable. Teníamos que el precio de venta era de 165 cada calculadora. Entonces, la contribución marginal es de 100 pesos, ya que cada vez que yo vendo una calculadora sin tener en cuenta los costos fijos, la organización tiene una rentabilidad de 100 pesos. ¿Por qué? Porque el precio de venta es 165 y el costo variable es de 65. Y aquí viene un concepto muy interesante y muy importante en cualquier administración de la organización, que tiene que ver con la idea de punto de equilibrio. ¿Qué significa el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es ese lugar o cantidad de producción, por eso aquí dice físico, ahora vamos a ver por qué dice físico. ¿Qué cantidad de producción necesita mi organización para cubrir tanto los costos variables como los costos fijos? Si yo gano 100 pesos por cada calculadora que vendo, porque tengo un ingreso de 165 y un costo de adquisición de 65 pesos, es decir, un costo variable de 65, y me quedan para mí, después de haber pagado la adquisición, es decir, después de haber pagado el costo variable, me quedan 100 pesos. Con esos 100 pesos yo tengo que hacer frente a los 6.800 pesos de costo fijo. Entonces, si yo por cada calculadora gano 100 pesos, ¿cuántas calculadoras tendré que vender para alcanzar a cubrir los costos fijos? Y el cálculo se hace de la siguiente manera. Son 6.800 pesos de costos fijos dividido 100 pesos que me sale, que tengo de rentabilidad. Es decir, que con 68 calculadoras vendidas por mes yo cubro tanto los costos variables como los costos fijos de la organización. ¿Sí? Entonces, acá ya vamos entendiendo un primer motivo por el cual es importante clasificarlos, porque si yo los divido en costos fijos y en costos variables, de esta manera puedo sacar el punto de equilibrio de la organización. Es decir, cuántos productos yo tengo que producir y vender en el mes, o cuántos servicios yo debo prestar en el mes para cubrir mis costos, por lo menos para ni ganar ni perder. Es decir, cubro mis costos. Están incluidos, obviamente, dentro de los costos el costo de materia prima. En el caso de la organización cooperativa, los costos de materia prima son los retiros de los asociados. Entonces, en una cooperativa, llegar al punto de equilibrio significa un momento, un lugar en donde para el capital social de la cooperativa no quede nada, pero sí ya están cubiertos los retiros. Es decir, que se asegura que se cubran todos los costos, inclusive el de los retiros de los asociados. Eso significa el punto de equilibrio en una organización cooperativa y es muy, muy importante obtenerlos. Lo que ocurre aquí es lo siguiente, es que este tipo de costos nos permite
encontrar el punto de equilibrio, que es algo muy muy importante, pero no nos dice nada acerca de la calidad o de la razón por la cual se produjeron esos costos. Es decir, nos dice en esta organización particular, mira, vos tenés 6.800 pesos de perdón, 6.800 pesos de costos fijos y cada calculadora te sale 65 pesos. Y no nos dice nada más. Si nosotros quisiéramos corregir algún costo, es decir, sintiéramos que los costos de producción son muy elevados, esta clasificación de costos no nos ayuda a entender por qué razón los costos son elevados. Ni siquiera nos ayudan a respondernos si los costos son o no elevados, porque lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene una sensación de que sus costos son elevados son calcularlos para corroborar si es así. Una vez que corrobora que sus costos son elevados por algún tipo de método que los podemos ver en el taller, viene la segunda parte que se trata de corregirlos, de alguna manera, o corrijo los costos o aumento el precio de venta. Eso es una de las decisiones que se pueden tomar. Pero esta clasificación de costos solamente me da una descripción, no me está diciendo o no me está dando algún indicio de por dónde está el problema. De todas formas, como ustedes verán, es de gran utilidad porque me permite obtener el punto de equilibrio. Que no lo puedo hacer con una clasificación entre directos e indirectos. La clasificación de directos e indirectos no me lo permite, pero sí este tipo de clasificación. Vamos a pasar a ver por qué razón dividimos los costos entre directos e indirectos. Bien. Y también vamos a ver luego al final de esta explicación de por qué razón se dividen en directos e indirectos. Vamos a ver que de alguna manera viene a completar lo que no puede hacer la clasificación de fijos y variables. Pero eso lo vamos a ver en un ratito. Antes de adentrarnos en la razón por la cual los costos directos e indirectos se deben clasificar así, o cuál es la información que nos brinda la organización, debemos entender que dentro de esta clasificación también existe como una especie de subclasificación que tiene que ver con los componentes del costo. Un costo puede ser directo o indirecto, pero a la vez, dentro de esta clasificación, tiene otra subclasificación que tiene que ver con el tipo de componentes. Los componentes son tres, básicamente. Los componentes se dividen en materias primas, costo de mano de obra y costos indirectos de fabricación. Que algo de esto ya estuvimos hablando. La suma de estos tres nos da los costos totales. Independientemente que alguno de estos tres pueda llegar a ser directo o indirecto, además lo podemos subclasificar en estas tres clasificaciones, en estas tres denominaciones. Bien, entonces, volvemos al cuadro de procesos. ¿Por qué? Porque dividir a los costos en directos e indirectos nos permite realizar un análisis de los costos de los procesos. Y esto es muy importante. Como ya vimos, los procesos son pasos que se deben dar para la transformación de la materia prima. Entonces, si nosotros logramos en una organización comprender o analizar o calcular los costos que hay en cada tipo de procesos, estamos de alguna manera valorizando los procesos, dándole un valor. ¿Sí? Es decir, los procesos son lo que nos importa. ¿Por qué? Porque en definitiva los que consumen costos son los procesos. ¿Por qué? Porque un proceso es un paso a seguir y obviamente es una acción a realizar. Y yo, en una organización, no voy a tener costo en tanto en cuanto no realice un proceso. Es decir, que los costos los consumen los procesos. Por eso tenemos que volver a este cuadrito de alguna forma. ¿Qué ocurre? Vayamos al caso de el costo, los costos, los componentes del costo
del proceso de trituración. Entonces tomamos trituración como un ejemplo. Recuerden que este es un que es un proceso directo o principal, porque a través de la realización de este proceso, las materias primas se van transformando. Este proceso de trituración tiene un costo de materia prima desde ya, tiene un costos indirectos de fabricación, que como vimos, un ejemplo de costo directo de fabricación son los costos que están dentro del mantenimiento. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Pero más gráfico, por ejemplo, puede llegar a verse que dentro de los costos indirectos pueden llegar a estar, por ejemplo, el costo ejercido a través de el consumo de gas de una organización, por caso, o el consumo de agua potable, ¿sí? Estos son los costos, por ejemplo, de agua potable son costos indirectos porque tampoco transforman transforman la materia prima en forma directa, sino que también de alguna manera le ofrecen algún tipo de servicios a los diferentes procesos y luego en forma indirecta hay que cargarlos a los productos de alguna forma o de alguna manera que vamos a ver acá y más detalladamente en el taller. Y obviamente también tienen un costo de mano de obra. El costo de indirectos es un poquito más complejo, como vimos recién, pero tiene que ver con el hecho de que de todos aquellos costos que no están directamente vinculados con la trituración, ¿sí? Por ejemplo, si existe una máquina trituradora, ¿sí? Aquellos costos que tengan que ver con esa máquina trituradora, uno lo podría colocar como costos directos. ¿Por qué? Porque van directamente a este proceso que transforma. Pero los costos que están en mantenimiento, que luego los costos de mantenimiento hay que hay que colocarlos en los productos, primeramente tienen que pasar por los procesos principales, ¿sí? Entonces tenemos hasta ahora materias primas, es decir, el proceso de trituración tiene costo de materias primas, costos indirectos y también tiene mano de obra. Pero ¿qué ocurre con, por ejemplo, el costo de mantenimiento? El costo de mantenimiento también tiene costo de materias primas, porque tiene insumos. Tiene costos indirectos también, porque los servicios de agua potable llegan en forma indirecta al producto. ¿Por qué? Porque no están directamente relacionados con la transformación del producto, pero también tiene mano de obra. Y lo interesante de esto es el hecho de que son costos indirectos. ¿Por qué? Porque los trabajadores que están en el área de mantenimiento no realizan tareas de transformación de la materia prima o el producto en proceso, sino que realizan tareas que prestan servicios, como vimos antes. ¿Sí? Entonces, estos son los tres componentes que tienen los costos cuando lo clasificamos entre directos e indirectos. Tienen estos tres componentes y tienen sus particularidades, ya sean para procesos principales o para procesos de servicios. ¿Para qué nos sirve hacer toda esta clasificación que en principio es un poquito más engorrosa, un poquito más compleja que la clasificación entre fijos y variables? Ustedes pueden advertir que fijos y variables es de muy fácil clasificación y obtenemos de esa manera el punto de equilibrio, que es algo muy importante, pero no nos permite corregir los costos, entender por qué razón la organización tiene determinados costos. Los costos fijos y variables no nos permiten hacer eso, pero sí nos lo va a permitir este tipo de clasificación. Ustedes ya pueden advertir de alguna manera que si estamos valorizando procesos, es decir, asignando costos a los procesos, podemos entender por qué razón un costo del determinado producto puede llegar a ser más o menos elevado. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos valorizar cada uno de los procesos que aquí se encuentran, vamos a entender dónde puede llegar a estar el problema de los costos elevados. Tal vez no toda la organización esté funcionando mal, tal vez esté funcionando mal
alguno de estos procesos. Esto puede ser